Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en una nueva presentación de su canal Teoría en Pocos Minutos. El día de hoy tenemos un invitado, psicólogo, es coordinador de Guavi, Tototlán, egresado de la Universidad de Guadalajara. Su nombre es Óscar Rubén González Urquieta y nos va a acompañar el día de hoy con el tema que se llama casos de violencia. Muy bien, Óscar, al público y a mí y a nuestros compañeros del equipo nos gustaría saber qué opinas sobre estos casos de violencia, cuál es el génesis, cómo pararlos, cómo identificarlos. Cuéntanos un poquito. Sabemos que por experiencia tienes 7 años trabajando con casos de violencia. Entonces nos sería interesante que nos comentaras un poquito sobre qué es vivir con esto. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación, Alex, a las personas que están aquí detrás de todo el programa también. Bueno, ya lo comentas, pues sí, tendríamos que partir a lo mejor de algo que nos ayudara a explicar un poco mejor qué es la violencia, ya sea intrafamiliar o generalizada, ¿no? La atención psicológica, que es donde yo me voy a enfocar un poco más el día de hoy, pues tiene que ir acompañada de algunos factores. Antes de definir estos factores, pues vamos explicando primero qué es violencia. Si nos remitimos a la Ley de Prevención y Atención de Violencia Intrafamiliar del Estado de Jalisco, te define que la violencia es cualquier acto o omisión que ponga en peligro la integridad física, sexual, psicológica de una persona por parte de un miembro de la familia. Por supuesto, sí. Partiendo de esta ley y partiendo de este concepto, empezamos a analizar un poquito la problemática, y es cuando empezamos con todo este tema que, como te comentaba hace algunos momentos, es muy vasto. Y bueno, por supuesto que algo que yo recomiendo a las personas que trabajan o que hacen atención psicológica en casos de violencia, pues es que tengamos 4 puntos básicos. Muy bien. Obviamente hay más, pero es lo más elemental, digamos. Vamos, exacto. El primero, que tengan perspectiva de género. Por supuesto. Como les acabo de comentar, en este concepto de violencia, y lo puedo resumir como que el fin de la violencia es el control, porque esa es la finalidad. Tenemos que empezar a ver dónde surge, cómo surge, a partir de cuándo, si es cultural o es nada más con unas cuantas personas, o sea, todo este tema. Creo que, hablando de perspectiva de género, podemos remontarnos ya no nada más a violencia intrafamiliar, también podemos remontarnos hasta la cuestión de la violencia contra las mujeres o esta parte del machismo, también muy ligado a lo que llamamos masculinidades hegemónicas o tradicionalistas. Entonces, partiendo de esta frecuencia, que cuando hablamos de violencia, la violencia hacia las mujeres es muy distinta, la violencia a los hombres es más frecuente y tiene otras características muy distintas también. Empezamos a tener una visión del caso, cuando hablamos de casos de violencia, muy distinta a que cuando no estamos sensibilizados, porque entonces lo sabemos como psicólogos, cuando un terapeuta no ha trabajado cierta parte de sí mismo, ¿qué va a pasar? Que puede que entonces incida y el proceso terapéutico se vea saboteado. Exacto. Entonces, si yo no he trabajado esta parte de mí, no tengo esta perspectiva de género, muy probablemente, puede que no pase para no generalizar, pero es probable que entonces yo también pueda generar violencia en la terapia. Por supuesto. Sí. Claro, no hablando nada más de que hay que atender o que los casos de violencia deben ser para las mujeres, hay también para los niños, para los hombres, pero pues hablamos de que la violencia es una problemática que se ve mayor o frecuentemente en las mujeres más que con los hombres, según las estadísticas. Ok, yo creo que por lo que mencionas, pues sí, a nivel cultural se ve que las mujeres son más marginadas, son más susceptibles en el sentido, como decimos, de los dogmas, de ser maltratadas. Algo de lo que mencionaba Michel Foucault, que quiero retomarlo aquí, y que tú lo retomaste muy bien, fue esta parte que dice que la violencia trata de una dominación. O sea, todo aquel que violenta trata de dominar a las personas, a la persona que violenta. Foucault dice que cualquier relación interpersonal implica una relación política, es decir, una relación de dominación con una relación de oposición. Siempre hay una oposición, pero cuando no hay oposición, estamos hablando de violencia. Entonces yo creo que la labor del psicólogo, la labor
de las personas que trabajamos con personas que son violentadas, pues es empoderar a las personas para que haya esta resistencia, esta oposición a la violencia. O sea, que no sea algo de que esto es lo que merezco o esto es lo que me tocó, ahora sí que como religiosamente se dice, es la cruz que me tocó cargar, pues tampoco que sea algo así, ¿no? Sino que se vea como, bueno, esto no es justo para mi persona, esto no es justo para la sociedad, y pues es algo que debemos cambiar y es algo que como sociedad debemos puntualizar muy bien y ser conscientes para poder hacer un cambio. Claro, y efectivamente creo también aquí que hay algo fundamental, porque ya estamos hablando también, cuando hablamos de discriminación, de derechos. Es otro de los puntos básicos que tenemos que tener. Perspectiva en los derechos humanos. ¿En qué momento, en estos casos, nosotros como psicólogos o terapeutas o psicoterapeutas, vamos a identificar que se están violentando, pisoteando los derechos humanos? Si no conocemos los derechos humanos a fondo, pues va a ser muy difícil que a lo mejor nos damos cuenta que hay una privación de libertad por parte de la esposa o el esposo. Nos vamos a dar cuenta que a lo mejor hay una cuestión de alineación parental, ¿sí?, hacia uno de los chicos en la familia, entre otras cosas. Para tratar de abarcar los otros dos puntos por esta cuestión del tiempo, otro de los puntos básicos tiene que ser un lenguaje sencillo. Exacto. Trabajar con violencia implica, y aquí va el siguiente punto, tener también un fundamento jurídico. Porque desde perspectiva psicológica, a lo mejor yo sé qué tengo que hacer ya, a lo mejor ya estoy sensibilizado, entre otras cosas. ¿Qué va a pasar cuando entonces llega al consultorio una madre y nos empieza a hablar que hay un abuso sexual hacia uno de los hijos por parte del tío? El fundamento jurídico, ¿qué te dice? Una denuncia. Exacto. Porque entonces está incidiendo, o hay un delito de por medio, es un acto delictivo, y por lo tanto, ¿qué debe suceder? Bueno, entonces tú haces la intervención, pero haces una sugerencia con la mamá. ¿Sabe qué, señora? Bueno, estamos ante una problemática de este tipo y no va a acabar nada más en el consultorio. Exacto. Si podemos ayudar a la mamá a manejar esta situación, al chico empezar a darse cuenta de lo que está pasando, si no se ha dado cuenta, o a empezar a elaborar esta cuestión, pero si no hay una denuncia en contra del abusador o del agresor, va a ser muy difícil que haya una cuestión de confianza. Puede que haya la denuncia y que no se haga nada, pero en el momento que el chico supo que la mamá denunció, sabe que no se quedan las cosas ahí. Exacto. Entonces, esa es la ventaja del fundamento jurídico. Entre otras cosas, te platico algo. A veces las personas nos piden terapia de pareja, por ejemplo. La ley es bien clara también con esto. Cuando sea un caso, la violencia la medimos por letalidad. De violencia letal, no podemos atender a la pareja el mismo terapeuta. ¿Qué significa? Que si entonces yo estoy atendiendo al hombre y tengo una alianza terapéutica con él, yo derivo a la mujer. Si bien me pide ayuda a mí. Y si yo estoy atendiendo a la mujer y tengo una alianza terapéutica con ella y viene el hombre y me pide el apoyo a mí, lo canalizo con otro terapeuta. Legalmente no puedo hacer eso. Exacto. Yo creo que más que nada esta situación puede ser por algunos prejuicios que pueden darse de forma inconsciente o consciente, a pesar de que seamos terapeutas, psicoterapeutas. Yo también me tocó vivir un caso clínico de violencia en Guavi, pero Guavi aquí en Ocotlán, en mis prácticas clínicas. Yo y una compañera atendíamos una pareja, justamente. Entonces, la esposa era golpeada por el esposo. Y o sea, ahí puede entrar el prejuicio o el estigma de que el malo es el esposo, ¿no? Pero de pronto me llega esta persona a terapia. Sí, en efecto, llega con un tono firme, llega hablando tal vez una voz gruesa, una tonalidad ruda, pero de pronto cuando empiezo a indagar por qué hace lo que hace, qué siente cuando su esposa hace lo que hace, qué siente cuando golpea a su esposa, llega un momento en el que el paciente confiesa lo que siente, ¿no? Y me dice, es que siento que ya no me quiere. Y entonces aquel monstruo que parecía un monstruo, porque parecía nada más, pues no era más que un niño que necesitaba cariño y que muchas veces
debemos de comprender en esta parte de la violencia que el lenguaje o la forma de expresar lo que se siente muchas veces es la solución, ¿no? Claro. Trabajamos mucho con ese paciente con el lenguaje asertivo y que le ha preguntado a su esposa, le ha dicho, oye amor, ¿por qué no haces esto que me gustaría que hicieras? Claro. Porque él mencionaba mucho sobre las labores del hogar y para él eso era sentirse que su esposa le prestaba la atención y que era querido. Entonces, trabajamos mucho para que él, porque supuestamente por ser hombre no debía de decirlo, para que él se atreviera a decir eso, a hablar de sentimientos. Entonces, estamos hablando de que la violencia se vive a nivel cultural y muchas veces un lenguaje acertado o asertivo en el término concreto, pues puede solucionar grandes problemas y evitar grandes catástrofes, se puede decir. Inclusive puede evitar muertes, que hay personas que mueren por casos de violencia. Claro. Puede evitar demasiadas cosas. Fíjate que aquí estás tocando un punto que se llama trabajar con las nuevas masculinidades. ¿En qué consiste esto? Bueno, en resumen. Obviamente vivimos desde esta parte o esta visión del poder, vivimos en una sociedad castigadora, en un sistema castigador. Yo me equivoco, pues, cárcel. Bueno, es lo que dice el Código Penal, ¿no? Cuando hablamos de ciertas normas que no tengo que romper. La violencia está titulada como un delito, efectivamente. Cuando empezamos a trabajar con los hombres, y digo, voy a hablar de los hombres, no estoy diciendo agresores, estoy hablando de los hombres, empezamos a tener una perspectiva quizás a veces que puede llegar a ser equivocada, porque los podemos estigmatizar también. Cuando entonces somos capaces de ver un poco más allá, de ver a las personas como personas. Exacto. Y este ejemplo que tú mencionas yo lo retomo, y entonces cuando llega el hombre y ya para mí ya no me representa un agresor, porque también ese es un rollo que yo o las personas que trabajamos podemos traer. Exacto. Y lo empezamos a ver desde otra perspectiva, tenemos la capacidad de ayudarle, o probabilidad más alta de ayudarle a que deconstruya su masculinidad tradicional o hegemónica y que pueda construir una masculinidad que le permita sentirse mejor consigo mismo, tener una mejor calidad de vida y, lo más importante, aspirar a la igualdad. Exacto. Porque entonces el machismo no es exclusivo de los hombres, el machismo, ya lo dijiste, es algo cultural. Es cultural, por supuesto. Y por eso tenemos que trabajar con las personas desde este tipo de fundamentos. Las nuevas masculinidades han permitido o han sido como este vaso del feminismo que ayudan a crear otro tipo de trabajos que vayan encaminados a la igualdad, porque entonces hablamos de empoderamiento a las personas receptoras, vamos a llamarle así, sí, y trabajamos también una construcción distinta a las personas que tienden a la agresión. Y aquí viene lo que tú dices, ¿no? Y a lo mejor yo como hombre, pues ya puedo expresar mis sentimientos. Exacto, sí, creo que es una cuestión totalmente sana, lo vemos en la teoría de la Gestalt, la importancia de las emociones, el estar expresando lo que se dice. Según esta teoría, si nosotros decimos todo lo que nos gusta, todo lo que no nos gusta, vamos a estar mucho más sanos. Esos dolores de cabeza que nos da sin saber por qué, esos dolores de pies, dolores de estómago, son somatologías que ocurren cuando tú no expresas lo que sientes. Entonces se convierten en enfermedades, ese tipo de cosas. Uno de los puntos que me llamó bastante la atención es esta parte cultural de la masculinidad, que ha traído diversos problemas en cuestiones de las agresiones. Y entonces, ya desde un rollo psicoanalítico, estando analizando la sociedad y las relaciones de pareja, me he fijado que el atractivo, o al menos en su mayoría, el atractivo para las mujeres, o para la mayoría de las mujeres, para no generalizar, o sea, viéndolo desde este plano cultural, pues es el tipo rudo, el tipo agresivo, el tipo fanfarrón, el que las trata mal, el que las engaña. Y entonces, todo aquello que no se le parece a eso se le toma como femenino. Ah, es que tú eres muy afeminado. Ah, es que tú no eres agresivo, es que tú no eres de esos que andan fanfarroneando, por decirlo de esta forma. Entonces, se te toma en esta cultura como si fuera algo no de un hombre, ¿no? Entonces, eso también implica y fomenta el machismo.
Claro. Es una de las cuestiones que deben de cambiarse, esa perspectiva, que claro, es muy difícil para las jóvenes y para las adolescentes tomar ese tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el complejo de Edipo, pues, nos presta la información para decir que una mujer va a buscar algo parecido a su padre. Y si su padre es un machista, si su padre es una persona muy dura, que le ofreció cariño a ratos y a ratos no, entonces va a ocurrir lo que va a ocurrir, ¿no? Va a tratar de buscar un hombre así. Y se va a ir repitiendo como una cadena sin fin. Entonces, ¿algo más que gustes agregar ya para cerrar, Oscar? Pues yo creo que, como comentamos, ¿no? Es un tema bastante vasto. Nos da para hablar quizás varias horas. Sí, por supuesto, está muy amplio el tema. Porque no nada más trae una perspectiva psicológica, trae una perspectiva legal, trae una perspectiva forense, entre otras cosas. Exacto. Hacer la invitación a las personas que nos sintonizan o que nos sintonizarán en algún futuro a revisar qué onda con nosotros, revisar qué onda con nuestras creencias, con nuestra forma de ejercer nuestras actitudes hacia los demás. A los hombres les hago una invitación para ver cómo estamos ejerciendo esta masculinidad. Exacto. A las mujeres también les hago una invitación a ver cómo estamos ejerciendo estas creencias sobre nosotros como personas, y quizás si detectamos alguna creencia machista, pues buscar la ayuda adecuada o quizás, no sé, hablarlo con alguien que nos pueda canalizar al punto adecuado para tener pues un camino, Alex, hacia una sociedad que promueva, que ejerza, que viva la igualdad. Por supuesto. Muy bien, entonces con esto nos vamos. La invitación al público a que esté consciente de si tiene algunos patrones por ahí en su mente, digamos, de agresión, y que entonces si los tiene, pues acuda a terapia, no tiene nada de malo, es algo que le puede servir. Igual la invitación a todas las personas a seguir el canal, ya saben, dar me gusta, dar no me gusta también es válido, cualquier crítica y sugerencia de igual forma. Agradecemos la presencia de Oscar y pues nos vemos en el próximo video, que tengan un excelente día.